Espacios de interés internacional. En este tema se abordan lo referente al régimen jurídico aplicable a ciertos espacios físicos, ámbitos territoriales, que son de interés internacional, es decir, que está involucrado el interés de más de un Estado. Espacios físicos es el alta mar. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también denominada CONVEMAR en forma abreviada, establece una definición del alta mar por exclusión. Se define así: serían partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado. Decimos que es un concepto de exclusión porque sería aquellas aguas que están más allá de las que se establecen en la definición. Es la zona por fuera de la zona económica exclusiva y obviamente de la plataforma continental hasta las 200 millas marinas reconocidas a todos los estados ribereños. Esta área marítima no está sometida a la soberanía de ningún estado ni puede ser objeto de reclamación de soberanía. Y en ella rigen, obviamente, las libertades del alta mar, que son las libertades de navegación, de sobrevuelo, de tendido de cables y tuberías submarinas, de construcción de islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, la libertad de pesca y de investigación científica. También en el alta mar rigen algunas regulaciones relativas a transmisiones radiales o televisivas no autorizadas, al derecho de visita y al derecho de persecución. Las transmisiones no autorizadas desde el alta mar son aquellas transmisiones de radio o televisión difundidas desde un buque o una instalación en alta mar y dirigidas al público en general en violación de reglamentos internacionales, obviamente con exclusión de la transmisión de llamadas de socorro. La CONVEMAR establece un deber de cooperación de los estados en la represión de las transmisiones no autorizadas efectuadas desde la alta mar. El derecho de visita es el derecho para proceder a verificar o controlar un buque. Este derecho de visita está previsto en el artículo 110, siempre que se trate de buques extranjeros que no gocen de inmunidad de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96, que serían buques de un Estado. Y en general también respecto de los buques privados. La regla es que no rige ese derecho de visita, de control sobre el buque, de la posibilidad de que se aborde ese buque, salvo que, y ahí hay dos grandes excepciones, que ello esté establecido en algún tratado o los supuestos que prevé el artículo 110. Que se sospeche que ese buque se dedica a la piratería, a la trata de esclavos, que se utiliza para efectuar transmisiones no autorizadas, que no tenga nacionalidad o que tenga la misma nacionalidad que el buque de guerra, aunque se enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón. En el caso del derecho de persecución, está previsto en el artículo 111 de la CONVEMAR, por este derecho se autoriza a perseguir a un buque extranjero cuando las autoridades competentes del Estado ribereño tengan motivos fundados para creer que ese buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado. La persecución debe iniciarse en las aguas
interiores o en las aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua al estado que persigue. Y no debe haberse interrumpido. Es decir, no es una persecución que pueda iniciarse en el alta mar, sino en alguno de estos espacios que están bajo la soberanía o sobre las cuales el Estado ejerce algún poder de policía. Y no debe haberse, obviamente, suspendido esa persecución. El otra área que es de interés internacional son los fondos marinos y oceánicos, que la CONVEMAR denomina como la zona. Serían las profundidades abisales que están más allá de los límites de la plataforma continental o de otros espacios en que el Estado ejerza su soberanía de acuerdo a lo que establece la CONVEMAR. Este espacio tampoco puede ser objeto de reclamos de soberanía por ningún Estado, ni ser susceptible de apropiación por alguno de ellos. Solo puede ser utilizado con fines pacíficos y esos recursos que están en la zona pertenecen a toda la humanidad. De esa manera, la Convención de Naciones Unidas establece, por así decirlo, un régimen en el cual esta zona es explotada en beneficio de toda la humanidad, pertenece a toda la humanidad, y la explotación está a cargo de una organización denominada la autoridad. La autoridad administra y establece las políticas de las acciones a desarrollar en lo que se denomina la zona. Y la empresa sería otra organización que ejecutaría, ese es en el proyecto de la CONVEMAR, la explotación de los recursos de la zona. Jurídico de exploración y explotación de la zona ha sufrido, por así decirlo, en la práctica, algunas vicisitudes. Por ejemplo, cabe apuntar que en el año 2001, o a partir de ese año, la autoridad celebró contratos de explotación con empresas. La zona es un área donde la exploración y explotación exige un alto nivel tecnológico y obviamente muchos recursos, de ahí que se firmaran estos contratos de concesión con diversas empresas. Pero así todo, la autoridad se enfrentó con problemas muy importantes, como la financiación de la participación en los órganos técnicos de los países miembros en desarrollo, la información o la obtención de informaciones sobre las inversiones y el papel de la organización en la gestión de la biodiversidad en alta mar, la falta de pruebas relativas a las tecnologías de extracción o falta de actividades de capacitación por parte de los contratistas. Los de aguas internacionales refieren en el derecho internacional clásico al régimen jurídico aplicable a los ríos internacionales. Los ríos internacionales son ríos que geográficamente atraviesan el territorio de más de un estado o sirven de fronteras entre dos o más estados. Actualmente se prefiere extender este concepto y hacer referencia al hablar de cursos de aguas internacionales a cuencas hidrográficas. La cuenca hidrográfica es una zona en que todas las corrientes de agua se alimentan en una vertiente común y afluyen por una o más vías comunes a un mar, a un lago o a algún lugar interior sin visible salida al mar. Incluye, por tanto, los ríos, lagos, afluentes, aguas subterráneas e incluso capas freáticas, a condición de que todas esas aguas estén unidas en un mismo sistema hidrológico. Ahora, esa cuenca hidrográfica, que es un concepto jurídico, está dividida por fronteras políticas en punto a su uso
y aprovechamiento por los distintos estados que ribereños o que pueden aprovechar de ella. El régimen jurídico de los ríos internacionales o de las cuencas hidrográficas puede estar previsto en tratados internacionales que versan sobre cursos de aguas internacionales específicos de naturaleza bilateral, por ejemplo el caso de el Estatuto del Río Uruguay de 1975, o puede ser de naturaleza multilateral, como es el caso del Tratado sobre la Cuenca del Río de la Plata. Hay un tratado de tipo normativo que no abarca a un curso de agua internacional en particular, sino que alcanza o establece reglas para cualquier curso de agua internacional, que es la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos, de los cursos de aguas internacionales para usos distintos al de la navegación. Al 27 de mayo del 2020, esa convención se encuentra en vigencia y son partes en ellas 36 estados. Argentina no es estado parte actualmente en esa convención. Los usos que se pueden dar a los cursos de aguas internacionales son el de navegación y usos distintos a la navegación, tales como podría ser la pesca, la explotación turística, el establecimiento de industrias que se sirvan de estas aguas internacionales, etc. Usualmente lo que se establece en los tratados sobre cursos de aguas internacionales para usos distintos a la navegación son reglas de procedimiento de consulta entre los estados ribereños antes de autorizar alguna actividad que afecte el curso de agua internacional. También reglas en miras a la protección y preservación de las aguas o del ecosistema, así como la gestión de los cursos de agua y obviamente la prevención y control de peligros que podrían afectar al curso de agua internacional. En cuanto a la navegación, obviamente aquí los regímenes, según cada tratado, se relacionan con el derecho a navegar en ciertos sectores de esos cursos de aguas internacionales cuando estos son compartidos por más de entre distintos estados. Los principios que rigen en general el uso de las aguas internacionales con fines distintos a la navegación son una participación equitativa y razonable, así como en su utilización, para que el curso de agua internacional pueda ser aprovechado en igual medida, equitativamente, razonablemente, por todos los estados ribereños que se sirven de ello. Obviamente, pese a la obligación de no causar daños sensibles, severos, graves, que afecten el curso de agua internacional, se promueve la cooperación de los estados ribereños entre sí para lograr esa utilización óptima y razonable y una protección adecuada del curso internacional. Esa cooperación incluye o alcanza al intercambio de información que disponga cada estado sobre el estado del curso de agua y las previsiones que podrían adoptarse. Por citar un ejemplo, en el caso del Estatuto del Río Uruguay, que es un tratado celebrado entre Uruguay y Argentina, se ha establecido una comisión administradora integrada por 10 funcionarios, 5 designados por Argentina y 5 por Uruguay, y esa comisión administradora es la que administra, por así decirlo, las aguas del Río Uruguay en el sector compartido por Argentina y Uruguay, e inclusive
Por ejemplo, establece los niveles o pautas para determinar la contaminación en el río y obviamente concentra la información relativa al estado de ese curso de agua internacional. Espacios polares y árticos. Entendemos o se hace referencia al Ártico y a la Antártida. El Ártico es un casquete polar en términos geográficos y la Antártida es un continente. El principal problema que han presentado estos espacios polares es que por sus condiciones climáticas se hace muy difícil la ocupación física y efectiva de los mismos. Y originariamente las principales discusiones o controversias que se planteaban sobre ellos era obviamente la relativa a los reclamos de soberanía sobre esos espacios. En el caso del Ártico, el mismo es un casquete polar y a principios del siglo XX se desarrolló lo que se denominó la teoría de los sectores. Cada estado con litoral en el océano glacial ártico tenía soberanía o se atribuía soberanía sobre las tierras comprendidas en un triángulo cuya base está formada por las costas de los estados y en donde el vértice es el Polo Norte. Así, mediante esta teoría se proyectaba la soberanía de los ribereños sobre todas las tierras e islas situadas dentro de su sector, pero en ningún caso sobre las aguas y hielos del mismo. Actualmente no existen mayores conflictos al respecto, sin perjuicio de lo cual también resulta aplicable en los espacios marítimos, más allá del mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, el régimen propio de los espacios comunes o de interés internacional. En otras palabras, por fuera de la teoría de los sectores, hoy resulta aplicable en esa zona la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En esta filmina se puede observar el mapa político de la región ártica. Tenemos el casquete polar, está marcado el Polo Norte y los estados adyacentes, que son Canadá, en la parte que corresponde a Alaska, el estado de Alaska, a Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, y Dinamarca por el territorio que corresponde a Groenlandia. Otro de los espacios polares es la Antártida. La Antártida es un continente y fue objeto de reclamos de soberanía en razón de que en ella se realizaron expediciones desde fines del siglo XIX, principios del XX, y esos reclamos de soberanía se continuaron hasta diciembre de 1959, en que se celebra el Tratado Antártico. Se volverá sobre este tema posteriormente. El Tratado Antártico establece el régimen básico, el principal, aplicable al continente antártico. A ese tratado se le sumaron otros tratados relativos a la protección de determinadas especies de la flora y fauna de la Antártica, de la flora y fauna en general y luego del medio ambiente. Entre ellos está los que se señalan en la filmina, las medidas convenidas para la protección de flora y fauna antártica de 1964, la Convención para la Conservación de Focas Antárticas de junio de 1972, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos de 1980
y el protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente de 1991. La Convención sobre la Regulación de las Actividades Relativas a Recursos Minerales de la Antártida, si bien fue celebrado en 1988, no se encuentra. El Tratado Antártico establece reglas medulares amplias relativas al territorio antártico. En primer lugar, los reclamos de soberanía, si bien no fueron eliminados, han sido suspendidos y ninguna actividad que desarrolle algún Estado con reclamos de soberanía sobre la Antártida, está el caso, por ejemplo, de Argentina, puede invocar las actividades o tales actividades para continuar con dichos reclamos en el futuro. La Antártida es un territorio destinado a fines pacíficos, si bien pueden establecerse bases militares, pero con fines científicos, no militares propiamente dicho. También existe la prohibición de realizar explosiones nucleares o eliminar desechos radioactivos en dicha región, y obviamente rige el principio de libertad de investigación científica en el continente antártico. En cuanto al espacio ultraterrestre, también está regulado por una serie de tratados que enuncia los principios que han de regir al espacio ultraterrestre y a las actividades que se desarrollen en el mismo. Es producto de la labor de desarrollo del derecho internacional de Naciones Unidas, específicamente a través de la Asamblea General y la Comisión de Derecho Internacional. El tratado en cuestión es el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que entró en vigor en el año 1967. En este tratado se establecen principios fundamentales, cabe la reiteración, que rigen el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, incluida la Luna. Allí se establece, obviamente, que el espacio ultraterrestre, la Luna y los cuerpos celestes no son susceptibles de apropiación por parte de ningún Estado y por lo tanto no puede haber reclamos de soberanía sobre los mismos. Es un espacio con fines pacíficos, donde rige la libertad de exploración y utilización para todos los estados, e igualdad en esa exploración-utilización. También rige el principio de la cooperación y la asistencia mutua en ese ámbito, y obviamente las actividades que ahí se realicen o se desarrollen deben subordinarse al derecho internacional. Este tratado también establece reglas sobre salvamentos de astronautas y de responsabilidad de los estados por las actividades que se realicen en el espacio ultraterrestre. Establece la responsabilidad para el estado que envía una misión espacial, el estado que, desde el cual se realiza el lanzamiento de objetos al espacio, e inclusive también es responsable el estado donde se encontraría matriculado los vehículos o objetos que se lancen al espacio.